Pues, profe, como le comentaba, yo voy a presentar solo el trabajo. Entonces, iniciamos acá el trabajo. Entonces, la base de las tradicionales, ¿sí? Voy a empezar hablando sobre las transacciones en sistemas de información. Estas de garantizar que todos los datos se mantengan correctos, completos y seguros. Si una transacción no se completa, la otra no debe de continuar, ¿sí? Es como lo que, digamos, el enfoque de esto. Por ejemplo, si no digamos, entonces no se puede continuar con la siguiente operación y así, ¿cierto? Como en sistemas académicos, empresariales eh, y demás, ¿cierto? Para evitar como errores mayores. Bueno, así es, se descuenta dinero de una cuenta, se agrega de una cuenta, ambas acciones deben de ejecutarse juntas para que pues si una falla, perdón, ninguna debe aplicar, como mencionaba. Aquí pues como un ejemplito de cómo se utilizan el SQL, el Begin Transaction, para iniciar la transacción, el commit para guardar y rollback, se deshace pues los cambios si hay error. Las propiedades de ACID, ¿cierto? Como ya todos sabemos, de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Atomicidad, con lo que yo mencionaba anteriormente, se ejecuta completamente o no se ejecuta. La consistencia, la base de datos debe pasar de un estado válido a otro estado válido. Aislamiento, varias transacciones pueden ejecutarse al mismo tiempo sin interferir entre sí. Y la durabilidad es que guarda los cambios, así sea que haya un apagón o algo, ¿cierto? Aquí pues muestro cómo es el uso de SQL Server, ¿cierto? Entonces empieza a actualizar la cuenta, descuenta los 100 y actualiza la cuenta, ¿cierto? Con el ID 2 y se guardan los cambios. Si hay un error, pues se hace el rollback. Y en Postgres, pues en el ID 1 se actualizan las cuentas, se suma, digamos aquí 100 y esto es igual al ID 2, ¿cierto? Y se guardan cambios. Entonces empezamos hablando ya con los cursores, ¿cierto? Como ya habíamos hablado en la clase, un cursor es como una estructura que permite recorrer registros de una consulta de fila por fila dentro de una base de datos. Se utiliza cuando se necesita, por ejemplo, procesar datos individualmente. Un ejemplo es leer uno por uno los empleados de una tabla para calcular la información específica. Hay problemas pues con los cursores, que aunque son útiles en algunos casos, los cursores tienen desventajas, como consumen memoria, son más lentos, reducen el rendimiento, etc. ¿Por qué se pueden reemplazar los cursores? Pueden reemplazarse utilizando operaciones basadas en conjuntos, set-based operations, que permiten trabajar con múltiples registros. Entonces, un ejemplo es como se actualizan los empleados, el salario, las para que pueda pues ser válido, ¿cierto? El flujo de la transacción moderna, entonces aquí tenemos que el API recibe la solicitud, el backend ejecuta las varias consultas del SQL y la base de datos valida las operaciones. Si funciona, guarda, si no, rollback. ¿Por qué son importantes? Pues las transacciones en aplicaciones modernas permiten mantener la integridad de los datos, evitar pérdidas de información y garantizar operaciones seguras. Los sistemas analíticos como Google BigQuery es un servicio de almacenamiento y análisis de datos totalmente administrativo. Parte del ecosistema de Google Cloud, permite ejecutar consultas SQL sobre grandes volúmenes de datos. Se usan transacciones, sí, sí, en algunos casos existen transacciones, pero no son como el elemento principal, sí. BigQuery es más que todo para eh, transacciones grandes, ¿cierto? Mientras, especialmente modificaciones de datos mediante insert, update, delete y merge, ¿sí? Sin embargo, las transacciones en sistemas analíticos son más limitadas comparadas con bases de datos. Bueno, aquí, porque las transacciones no son el foco en este tipo de query, porque los sistemas analíticos tienen un objetivo diferente, como los sistemas OLTP, se enfocan en registrar operaciones rápidas, garantizar integridad inmediata, manejar miles de transacciones simultáneas. Mientras que los sistemas o los analíticos, como el BigQuery, se enfocan en consultar grandes volúmenes de datos, que es lo que decía ahora, generar análisis y reportes y procesar información histórica. ¿Dónde se manejan hoy las transacciones? Actualmente las transacciones se están manejando en bases de datos relacionales, como SQL Server, Postgres, MySQL. Aplicaciones modernas mediante APIs y backends desarrollados en Node.js, Spring Boot y Express. Plataformas FTP, las transaccionales, en cuanto a cantidad de datos, ¿sí? Es como el BigQuery de Google.
y operaciones insert, update, delete, mientras que la select y complete, ¿cierto? Y ya hay otros además. Un ejemplito breve, como ahorita, begin transaction, se actualiza la cuenta, se le descuenta 500 a la cuenta, donde el ID es 1, se actualiza la 500 a la ID 2 y se maneja el recibir. En cuanto a los usuarios, un usuario, pues ya sabemos que es muy común que una persona que crea una cuenta dentro del sistema de base de datos para permitir el acceso a una persona, ¿sí? Con el nombre de usuario, contraseña y ciertos permisos. Los roles son grupos de permisos que facilitan la administración de usuarios. Entonces, por ejemplo, está que el administrador, que el manager, que el ayudante, ¿cierto? La seguridad y el de la organización. Los permisos determinan qué acciones puede realizar un usuario o rol sobre la base. Sí. El control de acceso, la información puede o modificar cada uno. Analiza acceso, es el entonces, como decíamos anteriormente, es seguro cloud, administra usuarios, autentica permisos, recursos tecnológicos, ¿cierto? Este permite crear cuentas seguras, accesos y aplicar las políticas de seguridad. Como y la seguridad cloud, los recursos están distribuidos en la aplicación. ¿Qué diferencia de apps y sus análisis? Entonces, la seguridad de apps, como proceso, la arquitectura de Google Cloud, BigQuery, con IAM y control de los recursos de la nube, qué tipo de datos o recursos no pueden ingresar, ventas, finanzas, etcétera, ¿cierto? Recursos humanos, y ya el control del acceso, ¿cierto? Ya sea que sea el administrador, el analista o demás. El backend y recuperación de datos, ¿cierto? Son procesos como fundamentales para proteger pues toda la información ante fallos, errores y ataques o daños en muy importante. El objetivo principal completo es el backend completo con procedimientos, etcétera. Solo guarda los cambios realizados desde el último backup. Eso significa que reduce el espacio de almacenamiento, es más rápido y dependen como el backup anterior, ¿cierto? Un ejemplo, en su base, en las aplicaciones cloud modernas, el manejo de backups y recuperación de datos es más automatizado y distribuido con los sistemas tradicionales. Los backups automáticos en su base realiza copias de seguridad automatizadas o automáticas en la base de datos, como en Postgres. Estas copias permiten recuperar la información, restaurar las bases dañadas y proteger datos ante errores o fallos. La restauración permite volver a un estado anterior utilizando un backup almacenado, ¿cierto? Por eso se guarda esta información de forma que se pueda recuperar en caso de daño, pérdida o un daño al sistema, ¿cierto? En sistemas analíticos como Google BigQuery, los sistemas analíticos utilizan mecanismos avanzados de protección, ¿cierto? Se guarda la información en la nube, la redundancia automática, time trial y snapshots. Entonces, por ejemplo, la redundancia automática consiste en almacenar varias copias de los datos en diferentes servidores o ubicaciones, ¿cierto? Las ventajas, alta disponibilidad, mayor seguridad, protección ante fallos de hardware. El time trial permite consultar versiones anteriores de los datos durante el periodo determinado y así poder trabajar desde ellos. El snapshot son pues como capturas, ¿cierto? Muchos ya la conocemos de una tabla o base de datos en un momento específico. La ventaja recuperación rápida y protección contra errores humanos.
Estas preguntas de Guiasco, ¿por qué cambia el concepto de vaca en la nube con respecto al backup tradicional? En los sistemas tradicionales, los backups suelen ser manuales, se almacenan localmente y requieren infraestructura física propia. En la nube los backups son automáticos, están distribuidos, administración centralizada, ¿cierto? En la nube. ¿Qué ventajas en Postgre? Pues sí, eso es todo, profe, muchas gracias.